Cordial saludo, apreciado estudiante del curso de Química General. Continuando con los videos explicativos de los ejercicios de la guía de actividades tarea 2, hoy daremos a conocer algunos ejemplos de contextualización para la realización del ejercicio 2 relacionado con propiedades coligativas. Recordemos que las propiedades coligativas son propiedades de la materia que no dependen de la naturaleza del compuesto, sino de la concentración. Como primer ejemplo de contextualización, en la guía de actividades tenemos lo siguiente. Si a la temperatura ambiente 26 grados Celsius la presión de vapor del agua es de 25.1 mililitros de mercurio, si adicionamos un soluto no electrolito y no volátil y mantenemos la temperatura estable, ¿cuál sería la nueva presión de vapor de la solución? Si la fracción molar del solvente es 0.9. Primero, definir la propiedad coligativa y la ecuación correspondiente. En este caso, la propiedad coligativa es el descenso de la presión de vapor, la cual está definida por la ley de Raoult, la que nos indica que la presión de vapor de un componente es proporcional a su fracción molar y está dada por la ecuación que tenemos en la guía de actividades, donde PA es la presión de vapor de la solución, P0A es la presión de vapor del agua a una temperatura dada, XA es la fracción molar del solvente. Recordemos que la fracción molar está dada por las moles del componente A, ya sea solvente o soluto, dividido las moles totales. Como segundo paso debemos calcular la variable solicitada y reemplazar los valores mencionados en la ecuación correspondiente. El enunciado nos indica que la presión de vapor del agua es de 25.1 milímetros de mercurio y también nos da la fracción molar del solvente, que es de 0.9. Multiplicando estos dos valores tenemos un resultado de 22,69 milímetros de mercurio, lo cual es acorde con la teoría, la que nos indica que la presión de vapor de una solución es inferior a la presión de vapor del solvente puro. Como tercer paso, redactamos la respuesta. La presión de vapor de la solución es de 22,69 milímetros de mercurio. Otro ejemplo de contextualización es el siguiente. Determinar la temperatura de congelación de una solución que contiene 5 gramos de cloruro de sodio en 200 mililitros de agua. Como datos necesitamos el peso molecular del cloruro de sodio y la constante crioscópica del solvente, que para el ejercicio sería el agua. A. Definimos la propiedad coligativa y la ecuación correspondiente a dicha propiedad coligativa. El enunciado nos habla de la temperatura de congelación de la solución. Ese dato nos indica que la propiedad coligativa a la cual está asociada es el descenso el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es una propiedad coligativa que nos indica que la temperatura de congelación de una solución es inferior a la temperatura de congelación del solvente puro. Está dada por esta ecuación, delta de T es igual a Kc por M, donde delta de T es el cambio en la temperatura de congelación. Como es un cambio, nos relaciona la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Kc es la constante crioscópica del solvente y es propia de cada solvente. M es la molaridad de la solución. Recordemos que la molaridad es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Como paso B, calculamos la variable solicitada y reemplazamos los valores mencionados en la ecuación correspondiente. Para ello hallamos M, que es la molaridad, partiendo de 5 gramos es el peso del cloruro de sodio y lo multiplicamos por el inverso de la masa del peso molecular para poder hallar las moles. Nos da un resultado de 0.086 moles. Luego reemplazamos ese valor en la ecuación de la molaridad teniendo que las moles de soluto son de 0.086 moles y el solvente son 200 mililitros de agua, que si asumimos una densidad de 1 gramo por mililitro, podemos encontrar que 200 mililitros equivalen a 200 gramos y eso
posteriormente lo convertimos a kilogramos, nos da un resultado de 0.2 kilogramos de agua. Realizando esta división nos da 0.43 molar. Luego lo reemplazamos en la ecuación del descenso crioscópico. Delta de T sería la temperatura de congelación del solvente puro. El agua tiene una temperatura de congelación de 0 grados Celsius menos la temperatura de congelación de la solución, la cual es la incógnita que debemos hallar. Igual a constante crioscópica del agua 1,86 y la molaridad de la solución es de 0.43. Realizando la operación matemática encontramos que nos da un resultado de 0.7869 Celsius. Pero al lado izquierdo de la ecuación tenemos la incógnita. Recordemos que cualquier variable sumada o restada con 0 nos da la misma variable. Entonces tenemos menos la temperatura de congelación es igual a 0.7869 Celsius. Multiplicando a ambos lados de la igualdad por menos 1, tenemos que la temperatura de congelación de la solución es de menos 0.7869. Finalmente redactamos la respuesta, donde tenemos que la temperatura de congelación de la solución es de menos 0.7869 Celsius. Como último ejercicio de contextualización tenemos calcular la presión osmótica que se genera a 27 grados Celsius cuando se tiene un recipiente con dos mitades separadas por una membrana semipermeable. A un lado contiene 500 mililitros de agua pura sin solutos disueltos y la otra mitad del recipiente contiene una solución de 500 mililitros con 80 gramos de hidróxido de sodio disuelto. Como primer paso, definir la propiedad coligativa. En este caso es la presión osmótica, la cual está relacionada con el cambio en la presión osmótica cuando un solvente quiere pasar o atravesar una membrana semipermeable. Recordemos que este paso se da desde el lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración. Como segundo paso, ¿cuál es la ecuación asociada a la propiedad coligativa? Tenemos que pi es igual a mR' por T, donde pi es la presión osmótica, m es la molaridad de la solución, R' es la constante universal de los gases, que tiene un valor de 0.08206 atmósferas litros mol Kelvin, y T es la temperatura dada en Kelvin. Luego calculamos la variable. Para ello determinamos inicialmente la molaridad de la solución, pasando los 80 gramos a moles, multiplicándolo por el inverso del peso molecular. Eso nos da un resultado de 2 moles de hidróxido de sodio. Luego utilizamos la ecuación de la molaridad, la cual relaciona las moles de soluto sobre litros de solución, teniendo que 2 moles de hidróxido de sodio dividido en 0.5 litros de solución nos da un resultado de 4 molar. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la presión osmótica, donde la presión osmótica es igual a la molaridad, que ya calculamos, a la constante de los gases ideales, multiplicada por la temperatura en Kelvin. Recuerden que para poder convertir Celsius a Kelvin simplemente basta con sumar 273.15 al valor de la temperatura en Celsius. Esto nos da un resultado de 197.04 atmósferas. Finalmente redactamos la respuesta, donde la presión osmótica será de 197.04 atmósferas. Muchísimas gracias. Recuerden que ante cualquier inquietud o duda para la realización de los ejercicios de la guía de actividades, puede comunicarse con su respectivo tutor.